Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los signos zodiacales. Y bueno, primero, este es una masterclass, que es decir, una clase maestra que va a intentar cubrir todos los elementos, todas las características, todos los conceptos, todos los límites posibles que se conocen hasta el momento de los signos zodiacales. Em, También se está juntando con un método o un proceso de enseñanza-aprendizaje que he pensado o desarrollado y tiene como objetivo dar a conocer los conceptos de los signos zodiacales para su mejor comprensión y aceptación social. Es decir, para que las personas ya no tengan como tanto este rechazo de, los signos zodiacales, ese es como algo de predicción, de la bola mágica, de ver el futuro, cuando en realidad es más que eso, es un aspecto más psicológico, como vamos a estar viendo. Entonces, antes de empezar, voy a explicar un poquito el método, el proceso que vamos a estar utilizando, en este caso un poco pedagógico u orientado hacia la enseñanza-aprendizaje, su proceso de enseñanza-aprendizaje. Em, Vamos a iniciar con algo que yo llamo el tema relacionado para problematizar. El tema relacionado no es el tema principal, no es el tema central que vamos a estar abordando. El tema relacionado es justamente algo relacionado al tema central o principal que vamos a estar problematizando, es decir, exponiendo sus límites, excepciones y contradicciones para entonces llegar a esa solución que va a ser el tema principal o el tema central. Perdón. Vamos a continuar con algún aspecto, en este caso que puede ser una pregunta detonadora, una metáfora, una historia, una analogía. Esto en el proceso tiene como objetivo anclar emocionalmente a la persona, volver relevante la información, volver de alguna forma la mente o las ideas de la persona asociativas con el tema, es decir, provocar ideas relacionadas con los temas que estamos viendo. Em, También vamos a leer un texto, en este caso se podría hacer como una especie de dictado en una clase. Se puede leer un texto, un párrafo, una página, este, o una cita, bueno, de nuevo una cita, y muy importante, se va a dar un contraejemplo. En este caso, el contraejemplo es justamente de alguna forma exponer lo que no es eso que se está viendo. Entonces, en este caso, el contraejemplo, y aquí va a estar un poquito mezclado esto para otros propósitos. em, Vamos a ver que esto del contraejemplo, de hecho, se va a ver antes, antes de entrar con el tema central, sí. Entonces, el contraejemplo, por ejemplo, se podría usar ya al final o incluso también al inicio si es necesario para justamente ver lo que no debe de ser algo. Pero en este caso se ejemplifica, por ejemplo, si vamos a enseñar a andar en bici, un contraejemplo podría ser pues que una persona ande en bici sin sus manos en el manubrio, ¿no? Así no se debe de aprender o así no se debe de andar, o que pedalee estando sentada al revés, ¿no? O algo así. Entonces es exponer lo que no es o los errores comunes que se cometen. Ese es el contraejemplo. Y ya luego entramos con lo que yo llamo los requisitos o las partes de un estudio o del tema central, iniciando con su historia, es decir, los orígenes. Luego nos vamos con las categorías, que un concepto o un estudio siempre tiene categorías, es decir, sus clasificaciones, sus conceptos dentro de cada una de esas categorías, las características, los elementos o las propiedades de cada uno de esos conceptos, es decir, los constituyentes o de qué está hecho ese concepto dentro de esa categoría. Y si ven, es como ir desmenuzando y analizando cada cosa. Las funciones, muy importante, las funciones o los usos o aplicaciones para la cotidianidad. Es decir, aquí realmente tratamos de aterrizar la idea prácticamente. Aquí ya no es teoría. Todo lo que tiene que ver, tal vez la historia, no sé, tiene su propio carril, su propia como vía.
Pero las categorías, los conceptos y las características, elementos y propiedades son como más teórico. Y en este caso, las funciones, los usos y las aplicaciones son más prácticos. Es decir, ¿de qué me sirve todo esto? Pues te vamos a explicar también, para allá vamos. Aquí yo pongo algo que se conoce para mi cotidianidad, que tiene que ver con lo que yo hago. O sea, ¿en qué me va a servir esto a mí en mi día a día? En mi trabajo, en mi escuela, en mi familia, o sea, con mis amigos, realmente de qué me sirve esta información. También lo vamos a ver. Y finalmente se puede terminar en clase con las excepciones y los límites. Las excepciones y los límites es obviamente después de que te pintamos la teoría y la práctica de algo, pues todo puede sonar como muy optimista, muy, oh sí, por supuesto te creo, ahora entiendo todo, pero pues todo tiene límites. Entonces aquí vamos a ver los límites y las excepciones de esto para efectos persuasivos o de influencia, ya que el objetivo es justamente cambiar la perspectiva social, la aceptación y la comprensión de los signos zodiacales. Esto de las excepciones y los límites lo voy a hacer antes. Lo van a ver en el video que lo voy a hacer antes. Entonces, un resumen sería, teniendo lo que quieres enseñar y que aprender, eh, los participantes o los estudiantes, llamado tema central o principal, vamos a buscar un tema relacionado para problematizarlo. La forma de hacer esto es encontrando los límites, excepciones y contradicciones de ese tema relacionado para luego terminar en el tema central o principal, el cual será la herramienta y solución lógica a la problematización del tema relacionado. Ahorita van a ver esto ejemplificado, porque esto es muy, muy abstracto y muy teórico. El tema relacionado se presenta a través de una historia, un ejemplo, una analogía, una parábola, una metáfora, una alegoría, una fábula, una cita, un caso, una anécdota, una pregunta detonadora, etcétera. Algo de nuevo que lo ancle, lo cual será el ancla emocional y generará interés. Incluso se puede usar un video o, bueno, una pregunta detonadora que ya se mencionó. Una vez problematizado el tema relacionado, es decir, exponiendo los límites, excepciones y contradicciones, se presenta entonces los requisitos o partes del tema o estudio principal o central a través de su historia, los orígenes, como ya mencioné, las categorías, los conceptos, las características, elementos, propiedades, las funciones o usos, aplicaciones para mi cotidianidad, las excepciones y los límites. Todo mientras más desconocido, poco común, oculto, es mejor. Es decir, tratar realmente de enseñar algo nuevo, algo que no sabemos de todo esto, de las categorías, de los límites, de incluso el hecho de enseñar los límites y las excepciones, yo siento, de un tema o de un estudio, es ya como algo más nuevo. O sea, como que esa información normalmente no se da, porque tú te tienes que contradecir incluso. O sea, yo te estoy diciendo que la solución son los signos zodiacales, pero al mismo tiempo te voy a decir dónde están los límites y en dónde no podría servir esta información, ¿no? Entonces, o sea, es realmente ir en contra de algo aquí interesante es que de alguna forma estás haciendo algo que Chris Voss eh, habla acerca de en su libro cómo cambiar el no, o en inglés se llama Never Split the Difference, que se llama una auditoría de acusaciones. Entonces tú dices todo lo que está mal o lo que es evidente, lo que se ve, lo que otra persona puede llegar a criticarte, tú te lo dices. Es como la última escena, bueno, una de las últimas escenas en la película de Eminem, la de 8 Mile, donde su freestyle o su rap es como tirarse mierda a sí mismo y hablar de las cosas malas de sí mismo, cosas que su oponente hubiera dicho, y entonces lo desarmas completamente a tu oponente cuando tú mismo te autocriticas. Entonces, muy interesante. Ya por último, para ciertas clases se puede hacer un escrito con estos pasos y temas de una clase, se imprime, se sube o se comparte con los estudiantes y ellos pueden ir llenando apartados tipo libro de trabajo. Es decir, tú puedes dejar como puedes omitir ciertas palabras para que ellos llenen esa información conforme tú vas dando tu clase. Esta clase se da parado con el pizarrón. Disculpe, entonces se puede hacer esta clase sin
necesidad de proyector o de PowerPoint. Obviamente tú tienes que tener esto antes, ya sea impreso o en tu celular, pero yo diría impreso es mejor. Se incluyen textos o partes del libro, se puede hacer un dictado y usar un contraejemplo justamente para contrastar y mostrar lo que algo no es o cómo no se debe de hacer. Y al final se puede unificar esto con los desarrollos o las ideas que tengo también de el pensamiento reflexivo, crítico y creativo, que ahí ya sería como un poco más complejo, pero hasta ahorita, bueno, tenemos aquí varias ideas. Te puedo contar la historia un poquito de cada una. Por ejemplo, esto de las categorías, los conceptos, como que dije, pues es lo que un estudio tiene. Esto de problematizar un tema relacionado es como para llevarte hacia ese tema, pero desde otro tema. Es muy interesante, que creo que eso es como una forma también de historia. Y pues esto de dar una clase, parado también se me hizo muy interesante, ya que pues me dieron a mí una clase parado, del existencialismo y me pareció buena idea. Si no estás usando siempre el PowerPoint o el proyector, que es pues lo que los maestros hacen o los conferencistas, o sea, ¿qué conferencista no usa PowerPoint o su presentación? Siempre es una presentación. Este, y esto de usar una historia, una anécdota, una parábola, una alegoría, o sea, para anclar emocionalmente el tema, también muy importante. Entonces, bueno, listos, estamos a 13 minutos y vamos a iniciar la masterclass ya conociendo la estructura pedagógica o del proceso de enseñanza-aprendizaje que estaremos utilizando. Primero vamos a iniciar con el tema relacionado, exponiendo sus límites, excepciones y contradicciones. Conocemos todos a personas a través de la intuición o de dónde son, su edad, su oficio. Entonces, esto es porque em, pues todos tenemos personas con las cuales interactuamos y debemos de conocer cómo son para poder adaptarnos o hacer que se adapten a nosotros, para negociar, para solucionar problemas, para intercambiar ideas, afecto, etcétera. Entonces, como que yo diría para iniciar, si no te interesa conocer a las personas, pues tal vez esta masterclass no es para ti y puedes detener el video, salirte. Pero si tienes el interés de conocer a las personas, de saber por qué son como son, por qué hacen lo que hacen, por qué piensan como piensan, entonces podemos iniciar con ese tema relacionado, ¿no? O sea, yo diría, la intuición es muy importante aquí porque pues como que hay una impresión general, pero ¿qué es eso que usamos, ese criterio para evaluar a las personas, para decir, esta persona puede ser mi amigo o no puede ser mi amigo? Para iniciar, pues muchas personas es el típico de dónde eres, cuántos años tienes, o sea, ya con esa información te das una idea de cómo es la persona. Incluso estamos discriminando, ¿no? Porque es muy estereotípico. O sea, tienes 19 años, no, todavía estás joven, ¿no? O sea, básicamente es como decir, eres inmaduro. O tienes 40 años, ok. O eres de tal lugar, ok. Entonces, como que dices, o eres de tal profesión, ok. O sea, el oficio, ¿no? Como que nos damos una idea un poco discriminatoria, yo diría, pero es nuestro punto de referencia a fin de cuentas, es lo que las personas usan para conocer a las personas. Tenemos teorías también como el MBTI, la teoría de las 16 personalidades, que se basa en una estructura un poco compleja. También se puede estudiar eso. La idea clásica de hay personalidades de tipo A o tipo B. El tipo A es un poco más, como por así decirlo, agresivo y el tipo B es un poco más pasivo. El tipo A es más ansioso, el tipo B puede ser más depresivo. Entonces es como las personalidades así generales, activa y pasiva. Tenemos también para mí sería el nivel de compromiso y atención sostenida y esto opuesto a la distracción. Es decir, si tú le estás hablando a una persona y te está poniendo atención, que podemos llegar a ser como overthinkers, tal vez como tipo A también de personalidad, estas personas básicamente tienen como para mí, ese compromiso. O sea, están ahí, están atentos, están presentes, tienen una atención sostenida. Y lo que yo he visto en muchas personas es que si yo les empiezo a hablar, los pierdo.
Entonces, si no tienen esa atención sostenida, quiere decir que se distraen fácilmente, divagan, no logran estar atentos a lo que una persona está diciendo. Entonces, también para mí eso es como sería un punto de evaluar a la persona. Este, por ejemplo, si soy gerente o si soy, no sé, alguien que está en una posición o en un puesto de liderazgo, para ver qué persona podría con cierto tipo de trabajo o cierto rol, ¿no? También, por supuesto, tenemos el intrapersonal y el interpersonal, que está un poco ligado con lo de MBTI, pero también con la idea de inteligencias múltiples, que es pues, por ejemplo, los intra son más introvertidos, bueno, hasta cierto punto, pero más que nada son más mentales, son personas que trabajan más con la mente, con las ideas, por ejemplo, psicólogos, abogados. Los inter son justamente personas como que se mueven más en grupo. Por ejemplo, maestros de educación física o incluso personas que son de animación, o sea, como que tienen este sentido más del colectivo, ¿no? Y también se asocia justamente con las inteligencias múltiples porque ahí vemos esta distinción entre el lingüístico verbal, el naturalista, el artístico, la inteligencia artística, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, etcétera. Y por supuesto tenemos también las etapas de Erik Erikson, ¿no? Que Erik Erikson, parecido a Freud y a Piaget, desarrolla su teoría del desarrollo, nada más que Piaget y Freud se quedan como hasta la adolescencia. Y Erikson se abarca toda la vida, como hasta los 90. Entonces, si tú tienes 7 años o 19 años o 28 años o 45 años, tienes ciertas necesidades que estás cubriendo, ciertas fuerzas que se oponen, hay tensión y estás como solucionando esas dos tensiones, ¿no? Que tienen que ver mucho con aspectos como sociales en muchos casos. Eh, pero las apariencias engañan. El origen y la cultura no determina el carácter, es decir, de donde tú eres a lo que tú te dedicas no determina el carácter. ¿Cómo entonces vamos a saber realmente cómo es una persona? La personalidad cambia debido a las situaciones, ¿no? Incluso la de Erickson, o sea, la crisis que tú tienes a los 18 no es la misma crisis que tienes a los 28 o a los 38, ¿no? Entonces, tú vas a cambiar y dependiendo de tu situación, de tu contexto. Entonces estamos hablando de una personalidad contextualizada y situada, básicamente. Y usamos rasgos visibles para entender rasgos invisibles. A fin de cuentas, la personalidad o la identidad, cuando hablamos de personalidad o de identidad, estamos realmente hablando de algo que no podemos tocar, de algo que no podemos ver. O sea, es la impresión general psicológica, ¿no? Entonces, mientras mayor cantidad de herramientas para el análisis haya de la personalidad y de la identidad de una persona, pues mejor, mientras más herramientas. Y entonces aquí es donde entra la solución de los signos zodiacales. ¿Por qué los signos zodiacales? Pues porque es otra herramienta también que nos va a ayudar a simbólica y culturalmente entender a las personas. Entonces, la pregunta detonadora o el anécdota aquí, perdón, que se puede llegar a utilizar es cómo podemos saber cómo es alguien internamente sin caer en la superficialidad. ¿Por qué la superficialidad es limitante? Pues porque es justamente esto, es discriminar, es usar el prejuicio, el estereotipo. Ah, es albañil, entonces es así. Es maestro, entonces es así. Es secretaria, entonces es así. Es doctora, entonces es así. Es abogado. Por ejemplo, los abogados les encanta alegar, ¿no? O sea, eso es como algo muy cliché, ¿no? Algo muy estereotipo. Es discriminatorio incluso porque no porque eres abogado te gusta alegar. O sea, o eres, no sé cuál puede ser otro. Sí, los abogados creo que tienen muchos estereotipos negativos. O eres estudiante, de seguro no tienes dinero, estudiambre, ¿no? Todos, sí, todos son estudiambres, porque estudian, ¿no? O sea, em,
Entonces, realmente estamos hablando de algo interno, algo que está ahí, pero que no se logra ver, que es la personalidad, la identidad, y debemos de poder saber cómo atender a eso, o sea, porque no vamos a andar tratando a todos igual, ¿no? Incluso nosotros nos adaptamos de acuerdo a nuestra situación. Con nuestros amigos no somos como con nuestros padres y como somos con nuestros amigos y nuestros padres no somos con nuestros empleados o con nuestros colegas o con, si me entiendes, entonces como que eso va a depender. Entonces, la pregunta detonadora es, ¿cómo podemos saber cómo es alguien internamente sin caer en la superficialidad? Es decir, profundizando. Las excepciones aquí no es predictivo ni científico. Entonces, aquí es donde les hablaba que primero voy a entrar con los límites y las excepciones y aquí de hecho me faltaron las contradicciones, pero los límites y las excepciones de los signos zodiacales, ya que ya los presenté como una solución para proporcionar más herramienta y más conocimiento acerca de la personalidad y la identidad de las personas. La excepción primera es que no es predictivo. Eso hay que tenerlo muy en mente, porque desafortunadamente hay personas que le han dado, que le llaman creo que como pseudopsicología o psicología pop, like pop psy o psy pop o algo así en inglés, que es como todo esto que vemos en redes sociales, o sea, que en un TikTok te sale y dices, o sea, eres Géminis, eres así, eres Tauro, eres así, ah, o incluso en los periódicos, ¿no? Que se popularizó mucho hace muchos años. Tauro, esta semana vas a tener esto, Leo, esta semana vas a tener esto, este mes, ¿no? O tu situación no es predictivo. De lo que yo estoy hablando no es predictivo. A eso se le llama el horóscopo. El horóscopo tiene que ver con querer predecir. Y yo no estoy queriendo predecir, yo no lo uso para predecir. O sea, de alguna forma sí, ahí está la predicción muy sutilmente cuando tú evalúas una personalidad y el ser humano siempre está evaluando para poder predecir y tomar mejores decisiones, pero como un contexto así ya más explícito de decir, te va a pasar esto en el futuro, o sea, o yo veo esto en la bola mágica, no, no es científico también, entonces carece de consistencia estadística con efectos pequeños o atribuidos, perdón, a sesgos. Es decir, se han hecho estudios, luego vamos a ver, pero básicamente con base a los signos zodiacales se ve que no hay consistencia estadística, es decir, arrojan diferentes datos, diferentes estudios y pues eso lo vuelve no científico, porque lo científico debe de ser la repetición siempre arroja los mismos datos, los mismos resultados y por eso se vuelve teoría, se comprueba. Es empírico también, pero en este caso no. Hay alta interpretabilidad, entonces es una subjetividad muy elevada como la filosofía y en este caso por eso mencioné en un inicio, si no te interesa saber cómo son las personas, pues tal vez este video no es para ti. En este caso, sí hay que pensar mucho, hay que interpretar mucho, hay que reflexionar mucho, por eso es algo como la filosofía. Y pues a muchas personas no les gusta eso y prefieren descartar los signos zodiacales como mumbo jumbo, como dicen en inglés, o como falsedad, ¿no? Usando estos argumentos, o sea, no es científico, se puede fomentar estereotipos también, esa es una excepción. Pues sí, si tú eres de un signo, como que encasillas a la persona, eres así, y eso no está bien. No es herramienta diagnóstica, entonces oficialmente no es algo que se puede utilizar clínicamente o terapéuticamente para decir que una persona es de cierta forma, ¿no? Para nada. Hay diferencias culturales, especialmente porque el zodiaco chino no es igual que el zodiaco egipto o babilonio, como vamos a ver ahorita. No reemplaza decisiones racionales tampoco. O sea, tal vez sí tienes que muchas veces usar la razón y evaluar realmente lo que está en la realidad y no lo invisible y basarte simplemente en la interpretación, ¿no? La interpretación es una de muchas herramientas que podemos usar, como preguntar, como iba a decir otra cosa. Aparte de interpretar, podemos
sí, como preguntarle a las personas lo que necesitan, cómo son, había otra idea, pero bueno, se me fue. Los límites, hay un efecto que se llama generacional, que en este caso es atribuirle los efectos de los signos zodiacales a básicamente como a las generaciones, cómo puede, y no hay estudios para esto, no hay evidencia para esto, ¿no? Cómo el hecho de que tú eres tal signo o tus familiares son tales signos afecta a la generación, ¿no? Que yo diría, pues podría haberla, o sea, todo lo que tienes que hacer es como ver, pero bueno, ese es un límite. Identidad colectiva también. En este caso yo diría no, sí hay una que yo siento que tiene que ver con los países, o sea, la fecha que declaran su independencia o que celebran su independencia o celebran a su país, esa fecha está en un marco referencial de los signos zodiacales y eso tiene que ver justamente con cómo es esa cultura, ¿no? Para mí. Pero bueno, no la hay, al parecer. Y la pregunta también, ¿tiene realmente potencial terapéutico real? Pues no, ese es un límite porque estaría interesante que un terapeuta abordara los signos zodiacales, pero pues no, hasta la fecha no, es algo como muy tabú, ¿no? Ok, la parte del texto que voy a presentar enseguida es del antropólogo Clifford Geertz y del historiador de la astrología Nicolas Campion. Ahora, Geertz menciona en la interpretación de las culturas de 1973 lo siguiente, y abro comillas, antes de que existieran explicaciones científicas formales, los seres humanos ya vivían dentro de marcos simbólicos que les permitían interpretar la experiencia. Y el historiador de la astrología, Nicolas Campion, menciona en Historia de la Astrología Occidental del 2008 lo siguiente. En las primeras civilizaciones mesopotámicas, la observación del cielo estaba profundamente vinculada a la agricultura, el calendario y la organización del tiempo social. Es decir, esto tiene su origen tanto en el simbolismo y su interpretación de la realidad, como también en el orden o la organización justamente de la agricultura, del calendario, de las cosechas, de las estaciones, ¿no? Tenemos cambios de estaciones, entonces esto también tiene que considerarse, tal vez nos impacta hasta cierto punto en nuestra psicología, o si no en nuestra psicología, sí por lo menos en la predisposición cultural o contextual que tenemos los seres humanos consensuadamente. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy, muy clásico es el niño azul, la niña rosa, ¿no? Y eso ya cultura tras cultura, bueno, generación tras generación, se repite y se repite hasta que ya se institucionaliza, se vuelve una ley universal, ¿no? O sea, eso ya está hecho. Entonces, los signos zodiacales pueden estar operando también tal vez en el inconsciente colectivo de la misma forma. Pero bueno, un contraejemplo, como ya había mencionado, es que no es el horóscopo ni predecir el futuro, es un lenguaje simbólico o una herramienta interpretativa, no predictiva. Entonces, no predice, de nuevo, tiene una función reflexiva y no de certeza. Entonces aquí es donde muchas personas, y yo digo, ¿por qué siempre estás operando bajo la certeza? ¿No? Porque dicen, eso no es cierto. No, no te estoy diciendo que sea cierto, te estoy diciendo que se usa para reflexionar, para pensar, tienes que pensar. Y de nuevo, si no te gusta pensar, pues no te va a gustar esto, porque la interpretación de esto es poética, o sea, puedes sacarle muchas interpretaciones, puedes estar ahí día y noche pensando en las combinaciones, en las asociaciones, en las conexiones entre diferentes signos, cómo se organizan, que eso lo vamos a ver ahorita en las categorías. Pero sí, o sea, es darle muchas vueltas y para eso pues te tiene que gustar eso. La historia o sus orígenes tiene más de 4000 años, es decir, se data a 2000 antes de Cristo, al año 2000, más para atrás de antes de Cristo. Los primeros registros son la división del cielo y el uso de las estrellas para calendarizar agrícolamente, o sea, o a calendarios agrícolas. Entonces aquí tenemos algo muy interesante que es justamente se utiliza para la organización y la gestión.
es decir, predicción con base a patrones. Entonces, si veo que una y otra vez se repite frío, calor, frío, calor, frío, calor en el año, pues como que ya empiezo a usar ese patrón, ¿no? Para organizar y gestionar ciertas cosas. En Mesopotamia y Babilonia surgen estos conceptos de la organización, y creo que siendo personas o humanos primitivamente, ¿cómo se le llamaba? Nos volvimos sedentarios por la cuestión agrícola, pero antes éramos nómadas, nada más andábamos así de un lugar a otro sin tener como un punto fijo en donde establecernos. Entonces, eh, la cuestión agrícola o esto de cosechar, sembrar, nos permitió justamente establecernos y tener que organizarnos para tener suficiente comida durante el invierno, etcétera. Entonces todo esto empieza a partir de Mesopotamia y Babilonia. Luego en Egipto también se conoce mucho los signos zodiacales como egipcios. Y en Grecia helenística, se mezcla con la mitología y aparece la carta natal o la carta astral. Es decir, ya toda esta interpretación como muy compleja literalmente de los planetas, lo cual a mí se me hace un poco pesado estudiarlo. Yo no me meto tanto, así que Mercurio retrógrada o cosas así, pero sí tengo como las nociones, más que nada como se puede decir desde una perspectiva psicológica o social. En Roma y en la Edad Media se conserva, es decir, se sigue ahí como compartiendo este conocimiento, y en la era moderna, pues hay una fuerte crítica científica, ¿no? Se descarta como ciencia, eso no es ciencia, eh, pero sobrevive como sistema simbólico y cultural, que es lo que estoy aquí hoy en día presentándoles. Las categorías entrando en primera instancia son 12 signos. El primero es Aries, luego Tauro, Géminis, Cáncer. De Cáncer nos brincamos en julio a Leo. Luego es junio, julio, agosto es Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, de Sagitario a Capricornio, Acuario y Piscis, en ese orden. Se representa a veces en un círculo y todo está organizado porque así como inicia con fuego, luego tierra, aire y agua, otra vez fuego, y así, en ese orden. Entonces, eso del fuego, si es de agua, si es de aire, tiene que ver también con ciertas cualidades, por ejemplo, los de tierra. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, pero básicamente son tres signos por cada elemento, ¿no? Y se divide así perfectamente, o sea, hay cuatro elementos y dentro de cada uno de esos cuatro elementos entran tres signos y ahí están los 12 signos. También hay modalidades o calidades, que es si es cardinal, fijo o mutuable. Y lleva una cierta estructura. El cardinal siempre es primero, por eso se inicia con Aries. Y el último es mutable, es decir, flexible, que puede cambiar. Perdón. Y el fijo siempre está en medio, porque es como lo que establece, es el status quo, por así decirlo. Y cada elemento tiene uno de cada uno. Entonces hay un cardinal, hay un fijo, hay un mutable y también o flexible. Y desde ahí también, o sea, ya desde ahí tenemos diferentes perspectivas para analizar las cosas. Están los planetas regentes, entonces cada planeta también representa ciertas cosas. Por ejemplo, Mercurio es el de Géminis y creo que también el de Virgo. Entonces se dan mucho a la comunicación porque Mercurio justamente es un planeta de comunicación. Hay algo que se llama también como casas astrológicas, que en esto yo diría las casas astrológicas, de nuevo, es un análisis más profundo basado ya realmente en los planetas, pero las casas astrológicas para mí es como lo mismo que los signos, son 12 casas y el primero, por ejemplo, dicen es el yo, o sea, todas las características como de Aries, el segundo el materialista, el del dinero, o sea, como muy Tauro. Entonces, para mí como que tiene eso. Y luego también tenemos los aspectos, que son los grados. Los grados aquí se definen como ya, de nuevo, con base a los planetas, como dónde estaba tal planeta cuando naciste y así. Y eso ya sería como una lectura más de una carta natal o una carta astral. También tenemos, por ejemplo, los signos masculinos y femeninos. También se divide en eso. Entonces, los que son masculinos son los yo siempre lo recuerdo porque están como arriba, o sea, el sol, los de fuego, aunque el sol no está hecho de fuego,
pero bueno, se asocia el sol con el fuego, y los de aire, ¿no? Esos son los masculinos y los femeninos son los de agua y los de tierra, ¿no? Entonces ahí hay una también análisis como que se puede hacer del yin y yang, del blanco y el negro, de esta dicotomía, ¿no? Masculina, femenina. Están los opuestos, entonces como se ponen en un círculo, cada signo tiene su opuesto y se oponen de formas muy interesantes, porque luego son muy compatibles. Por ejemplo, Tauro, su opuesto es Escorpión, y son muy parecidos, pero se distinguen en una cosa muy clave, que es Escorpión es más de secretismo y Tauro es más de revelación, ¿no? Entonces ahí es como que donde se distinguen, está muy interesante también analizar eso, como Cáncer es más orientada hacia la familia, el microsocial, y su opuesto es Capricornio, que está más orientado hacia lo macrosocial, la cultura. Entonces ahí también es muy interesante analizar los opuestos. Los vecinos, es decir, tú tienes este signo y quién está a tu derecha y a tu izquierda, quiénes son tus lados opuestos. También tenemos, por ejemplo, bueno, ese lo vamos a ver ahorita con conceptos, pero el ascendente. Entonces yo diría, aquí los vecinos, como que puedes tomar cosas de los vecinos también. Y por supuesto el análisis lineal del primero al último. El primero siendo Aries es el más joven y el último siendo Piscis es el más viejo. Y entonces, dependiendo de dónde estás, más hacia Aries o más hacia Piscis, es como el nivel de madurez que vas a tener también a lo largo de tu vida, ¿no? Géminis, por ejemplo, siendo el tercer signo más joven, después de Aries y Tauro, es muy infantil. Y, por ejemplo, Donald Trump es muy infantil, entonces está en ese aspecto. Es muy interesante también analizar eso. O los Piscis que luego pueden parecer como muy alma vieja y así conceptos. Tenemos el concepto, por ejemplo, que a todos les encanta, de compatibilidad e incompatibilidad también. Aquí yo diría, aquí sí entra esto, tal vez no en el sentido predictivo, como mencioné, pero tal vez sí de asociación, que es muy válido. O sea, incluso no sin meternos a los signos zodiacales, simplemente decir, a ver, tú, ¿cómo eres? Y entonces no vayamos a usar ningún criterio, ninguna herramienta, simplemente descríbeme cómo eres tú y descríbeme cómo es tu pareja y pues ahí hay cierto nivel de compatibilidad e incompatibilidad, ¿no? Entonces también en este caso los signos zodiacales también ofrecen ese concepto, que es muy interesante analizar porque pues aquí tenemos varias categorías de las cuales agarrarnos, ¿no? O sea, son compatibles porque son masculino y femenino, pero son incompatibles porque uno es cardinal y el otro es fijo, o uno es así y el otro es asá, o son diferentes elementos, o son... Entonces cuando alguien dice, ¿somos compatibles o no? Pues, ¿con base a qué? Porque tenemos que analizar los elementos, las modalidades, el femenino, masculino, si son opuestos, si son vecinos, o sea, hay muchas cosas en donde sí pueden ser compatibles y en donde también pueden ser incompatibles. Entonces, eso te da como un buen de herramientas psicológicas también y emocionales. El ascendente, que en este caso le llaman la máscara social, y esto tiene que ver con la hora. Entonces aquí hay una página que te da esta información al ponerle tu fecha exacta de cumpleaños o de nacimiento, la hora en la que naciste y el lugar. Y ya con eso te dice exactamente dónde estaban los planetas y cómo está tu ascendente y la luna. Porque luego tienes como que el que estaba en la luna, el que estaba, y un poco estudié, un tiempo estudié un poco de eso. Los que menos cambian son los más lejanos porque tardan más en darle vuelta al sol y los que más cambian son los más cercanos. Entonces también ahí puedes ver como ciertas características, cuánta energía de qué planeta tienes y así. La edad cronológica también es otro concepto que es, la edad cronológica hace referencia a tu edad, literalmente. Entonces, si tienes 18 años, por ejemplo, estás en la etapa, entrando a la etapa capricorniana, dejando la de Sagitario, ya que la de Sagitario es de los 15 a los 18. La capricorniana, por ejemplo, inicia a los 18 y termina a los 22. La de Acuario a los 22 hasta los 26. Entonces también ahí depende mucho de qué edad tienes y en la etapa en la que vas a estar, ¿no? Y ahí también hay un análisis que yo luego hago con las celebridades, ¿no? Que me fijo así de, a partir de los 30, Adam Sandler, estas personas, Jim Carrey, empezaron a tener como más energía para hacer las cosas y fue cuando sus carreras despegaron, ¿no?
que tiene que ver con el inicio de Aries de 30 a 35 y así. Entonces ahí también hay todo un análisis que se puede hacer con base a la edad cronológica, también de uno mismo. La fecha actual en la que estamos, por ejemplo, ahorita es el 15 de diciembre, que es temporada de Sagitario. Yo no me metería mucho con los años porque luego dicen estamos en la era de Acuario y la era de Acuario son 2000 años, entonces no sé eso, pero bueno, dicen porque que los avances tecnológicos y así los países y también los eventos que suceden en ciertas temporadas. Por ejemplo, la masacre o la matanza de Columbine que pasó el 20 de abril, que era en temporada Aries, o sea, un signo muy violento también. Em, y las constelaciones contra los signos. Las constelaciones son las estrellas físicamente y los signos de nuevo son más como los símbolos, las representaciones que nos hacemos, que a fin de cuentas es lo que nos ayuda a reflexionar. El análisis de las relaciones tuyas y entre otros, o sea, tú, ¿por qué tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, tus parejas son de cierto signo? También eso es interesante. Y ver cómo ciertos signos interactúan entre ellos, ¿no? Como cuando dos actores están en una película también, ver eso, o sea, eso también es muy interesante. Padres, hermanos, amigos, parejas, etcétera, o celebridades. Ahora vamos a entrar con las características, elementos o propiedades. Tenemos así brevemente fuego. Fuego es como energía y acción. Tierra, tierra son recursos y realismo, también muy prácticos. El aire son ideas y comunicación y los de agua es el vínculo y la emoción, ¿no? Los cardinales inician proyectos, los fijos consolidan y los mutables o flexibles transitan, ¿no? Y de hecho transitan hacia otro cardinal, que es el que va a tomar las riendas y otra vez del cardinal se va al fijo que consolida, establece y otra vez se hace la crisis con el mutable o el flexible. Eh, y por supuesto, como mencionaba, también los planetas tienen sus elementos, sus propiedades, por ejemplo, o sus características. La luna, por ejemplo, es emocional. Mercurio, como mencionaba, es de la comunicación. Saturno es como el padre, son los límites. Perdón. Entonces, también se pueden estudiar los planetas, las características de los planetas, y entonces ya con base a eso asociarlo a los signos. Eh, para ir terminando las funciones o usos, aplicaciones para mi cotidianidad, como había mencionado, pues te ayuda en el autoconocimiento simbólico, en la reflexión con lenguaje cultural común, como las fortalezas y las tendencias, y a responderte de otra forma o con más herramientas la pregunta, ¿por qué soy así? No, porque muchas personas, a mí como que siempre se me hace interesante una persona que me dice, es que mi signo es esto, ¿no? O sea, como que digo, es una persona que reflexiona, que le gusta el simbolismo, que le gusta interpretar las cosas, que está consciente, porque siento que es algo, pues sí, es autoconocimiento, o sea, si tú estás en una búsqueda de autoconocimiento, porque luego siento que hay personas que dicen, creo que mi signo es esto, pero ni sé cómo son, o sea, yo digo entonces, es como esta idea que una vez le pregunté a alguien que me decía, es que yo no puedo estar como sin hacer nada, no puedo estar así quieto. Y yo le pregunté, entonces, ¿cómo meditas? Y dice, yo no medito. Entonces, pues, o sea, ¿es necesario? Pues no, puedes vivir tu vida sin parar y sin reflexionar, está bien. No es para todos esto, pero ni quiero villanizar a personas así, o sea, si no te gusta, pues está bien, pero a mí sí me gusta. Ajá. Son metáforas también para explorar roles, potencialidades, entonces muy interesante a mí. Por ejemplo, yo siento que le puede luego ayudar a personas que tal vez tengan una baja autoestima o que digan, no, yo no soy bueno para esto o aquello. Porque puedes, o sea, los signos zodiacales, si tú buscas características de este signo zodiacal, te van a salir fortalezas y debilidades. Entonces, si tú te enfocas en las fortalezas, eso te puede ayudar mucho. Vamos a decir que no son cierto lo de los signos zodiacales. Vamos a decir que ni siquiera sirven para reflexión, pero pueden llegar a funcionar como el efecto placebo. En este caso que te dicen, tú eres así y eso ayuda a la persona a la profecía autocumplida, como a llevar a cabo eso,
por así decirlo. Entonces, sí, explora potencialidades, te logra hacer una planeación simbólica como de tránsitos y etiquetas para marcar proyectos. Esto es muy interesante porque está apuntando como a los conceptos de rituales o metas. Esto que se escucha hoy en día mucho, que las personas dicen cerrar ciclos, ¿no? O ayuda a estructurar, ¿no? Lo que te pasó, lo que te está pasando, mucho tiene que ver con la reflexión y el organizarte. Y esto también lo vemos, por ejemplo, con los ritos de paso, como cuando se celebra el año nuevo, tu cumpleaños, cuando te mueves de ciudad, cuando cambias de trabajo, etcétera. O sea, todas esas cosas em, llevan una carga simbólica también. Cuando tú dices, tuve mi etapa de adolescencia, tuve mi etapa en cuando trabajé aquí, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, te ayudan como a hacer esa transición, porque en esta etapa de mi vida tuve un amigo que era de este signo o de este otro signo o así. Y también, así ya un poco más ligero y divertido, funcionan como icebreakers sociales, es decir, para romper el hielo en una fiesta, para iniciar la conversación, para empatizar con otras personas. También luego se llegan a usar como memes y como humor. Y finalmente para la creatividad y el arte, porque ya que pues es simbólico, no es nada científico, pues se puede utilizar de esa forma. Entonces, pues sí, ya luego me dicen que pensaron de toda esta información. Esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.